buenas, bienvenidos a otro vídeo sobre ejercicios del tema 5 de radioenlaces. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio más y bueno, pues los conceptos son los mismos, pero en los últimos apartados veréis que introduciremos o haremos un ejemplo de cómo hacer cálculos sin necesidad de aplicar, digamos, las fórmulas en toda su extensión, simplemente utilizando el hecho de que, bueno, pues cuando las fórmulas se expresan en decibelios, pues las ganancias se suman, las atenuaciones se restan y bueno, pues con eso solamente pues podemos, como digo, sacar o resolver problemas sin necesidad de hacer cálculos, digamos, exhaustivos o detallados. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice este problema. Nos dice que tenemos un radioenlace de 60 kilómetros que opera a 10 gigahercios. O sea, tenemos aquí, pues, por ejemplo, una antena, la antena de uno de los lados. El otro lado del enlace lo tenemos por aquí. Y la distancia entre ambas antenas pues es de 60 kilómetros. Y me dicen que operamos a una frecuencia de 10 gigahercios. Me dicen que la potencia del emisor es de 10 vatios. Potencia de transmisión es de 10 vatios. Y me dicen que la sensibilidad del receptor es de 0,1 milivatios. O sea, aquí yo tengo un receptor. Entonces yo tengo que tener una potencia mínima aquí, lo que es lo mismo una sensibilidad, para tener una probabilidad de error como la que me especifican de 0,1 milivatios. Lo necesitaremos luego, esto en dBm lo podéis calcular y estos son menos 10 dBm. ¿De acuerdo? Los 10 vatios, estos también los podéis calcular y esa es una de las cifras que hay que tener un poco en la cabeza, ¿no? Que 10 vatios son 40 dBm. ¿De acuerdo? Me dicen que las antenas tienen 10 metros, perdón, 1 metro de diámetro. Y que presenta unas pérdidas adicionales de 1 dB. No sé si se refiere a la antena o a los conectores, pero el caso es que tenemos ahí 1 dB adicional de pérdidas. Y me da la formulita de cálculo de la pérdida, perdón, de la ganancia de una parabólica que ya conocemos. Entonces, en el apartado A me preguntan si el enlace es viable o no es viable. Bueno, sabemos que un enlace es viable cuando la potencia recibida es superior a la sensibilidad. Realmente a la sensibilidad más el margen, pero bueno, de momento vamos a plantearnos si está por encima y luego responderemos si es viable con margen o sin margen. Entonces, bueno, pues aquí ya lo sabemos, la potencia recibida es la potencia transmitida menos las pérdidas de propagación en espacio libre. Luego tengo dos pérdidas en los conectores de acoplo, más una ganancia transmisión más una ganancia en recepción. La potencia transmitida, lo hemos pasado ya a dBm, son 40 dBm. Las pérdidas de propagación en espacio libre, pues es la fórmula de siempre, es 92,45 más 20 veces el logaritmo de la distancia en kilómetros más 20 veces el logaritmo de la frecuencia en gigahercios, son 60 kilómetros, son 10 gigahercios
y estas pérdidas de propagación serían 148 dB. Y luego la ganancia en recepción y en transmisión en ambos casos son las mismas, puesto que las parabólicas tienen el mismo diámetro, y aplicando la formulita sería 18 más 20 veces el logaritmo del diámetro de la parabólica en metros, más 20 veces el logaritmo de la frecuencia en gigahercios, diámetro 1 metro, frecuencia 10 gigahercios, y me saldría una ganancia de las parabólicas en cada una de ellas de 38 dBi. Total, que hacemos aquí los cálculos y nos sale que la potencia recibida es de menos 34 dBm. Y ahora ya con esa potencia pues comparamos y decimos, vamos a ver, tenemos un umbral en recepción o una sensibilidad en recepción de menos 10 dBm. Y yo me encuentro que la potencia que yo recibo está muy por debajo, está en menos 34 dBm. Con lo cual, fijaros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que voy a recibir menos potencia de la mínima que yo necesito, con lo cual el enlace no es viable. O sea, el margen es negativo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos al segundo apartado. En el segundo apartado me dicen que la presencia de lluvia provoca que la potencia recibida sea la mitad que en el caso anterior. O sea, la potencia recibida ahora con lluvia es igual a la potencia recibida en el apartado A dividido por 2. Y me dice que, sabiendo que la distancia a cubrir por el radiohaz es fija, porque viene determinada por la ubicación de las torres y estas no se cambian, me pide que indique qué parámetros puedo modificar para recibir la misma potencia que en caso sin lluvia y calcular sus nuevos valores. ¿Qué puedo modificar de manera que la potencia recibida ahora con lluvia sea igual a la misma potencia que recibía en el caso anterior? ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí es donde viene lo interesante de este ejercicio. Y vamos viendo, por ejemplo, una de las cosas que podemos tocar es la potencia transmitida. Si yo aumento la potencia transmitida, pues voy a tener más potencia recibida y por tanto puede ocurrir que compense esto de que la potencia se me divida por la mitad. Fijaros que el dividirse la potencia por la mitad significa, en decibelios, que la potencia recibida ahora con lluvia es la potencia que yo recibía antes menos 3 dB, puesto que 3 dB es equivalente a reducir por la mitad. O si pasáis esta expresión de aquí, tomáis logaritmos, veréis que el 1 medio, el 0,5, 10 logaritmo de 0,5 es exactamente menos 10 dB, perdón, menos 3 dB. Con lo cual, en definitiva, si yo lo que tengo que hacer es compensar esa bajada en 3 dB en la potencia recibida con la antena, pues, o sea, si yo básicamente ahora tengo que recibir la potencia que recibía antes más 3 dB, pues básicamente simplemente meto aquí la potencia que tenía antes, que era, vamos a ver, la potencia que yo transmitía antes era, dejadme que lo mire aquí, la potencia eran 10 dB, la potencia que yo me estoy liando, disculpadme, la potencia que yo transmito ahora es la potencia que yo transmitía antes más le tengo que subir 3 dB. Tengo que elevar al doble la potencia, sí, efectivamente. Entonces, como yo antes emitía con una potencia de 10 vatios, bueno, pues lo puedo hacer en vatios o en dBs. Básicamente, el multiplicar sería 2 por 10 vatios y serían 20 vatios. ¿Vale? O bien sumarle 3 dBs a la potencia que yo había calculado en dBs
que serían 40 dBm, pues ahora entonces tendría que ser 43 dBm. ¿Vale? Disculpadme que me había liado con las cifras. Entonces, si yo aumento esa potencia de transmisión a este valor, yo voy a recibir en recepción el doble y por tanto compensar esas pérdidas por la lluvia. Segunda cosa que puedo hacer. Bueno, pues puedo, por ejemplo, aumentar el diámetro de las antenas. Si yo aumento el diámetro de las antenas, va a aumentar su ganancia y por tanto voy a tener, digamos, más potencia recibida, voy a poder calcular, compensar esas pérdidas. Pero aquí tengo dos posibilidades. Puedo aumentar el diámetro de una sola de las antenas, de la transmisora o de la receptora, o puedo aumentar los dos diámetros a la vez. Entonces, en el caso de que yo aumente solo un diámetro, imaginemos que aumento el de la transmisora, pero el de la receptora sería el mismo caso, pues el nuevo diámetro, la nueva ganancia de la transmisora, lo que tiene que hacer es compensar esos 3 dB de pérdida. Luego tendrá que ser la ganancia que yo no tenía antes con 3 dB adicionales. ¿Por qué sería más 3 dB? Porque daros cuenta que la formulita del enlace es toda sumar y restar, con lo cual si yo aquí bajo 3 dB, esos 3 dB los puedo compensar subiendo linealmente 3 dB por aquí en cualquiera de esos factores. Lo hemos hecho en cuanto a la potencia de transmisión, pero lo hemos hecho aquí y lo puedo hacer aquí y aquí. Luego veremos otros sitios donde lo podemos hacer. Entonces, de ahí que la ganancia antigua, si la aumentamos en 3 dB, pues compensaremos directamente la potencia recibida también en 3 dB, que es lo que necesitamos. Entonces, esto lo metéis en la formulita de la ganancia y os sale un diámetro nuevo para la antena transmisora de 1,41 metros. Ojo, no cometáis el error de decir, como tengo que aumentar al doble la ganancia, digamos, pues multiplico por 2 el diámetro, puesto que eso no es así. O sea, la formulita que relaciona la ganancia con el diámetro de la parabólica, fijaros que este sí que no está este diámetro está a través de un logaritmo y por tanto no es lineal, no puedes hacer esa traducción en lineal directamente en unidades naturales. En el caso de que aumente el diámetro de las dos antenas, pues también muy sencillo. Si yo aumento el diámetro de la transmisora o el diámetro de la receptora, pues en este caso lo único que tengo que hacer es, como aumento los dos diámetros, el de la transmisora y el de la receptora, pues el de la transmisora y el de la receptora, cada uno de ellos lo tengo que aumentar de B,5. ¿Vale? Aumento los dos. Entonces, en este caso, sí, lo que tendría que hacer es aumentar el diámetro de la antena transmisora y también el de la receptora, y en ese caso, pues simplemente habría que a cada uno de ellos aumentarlo en 1,19 metros. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí tampoco se cumple, las otras cuentas, de decir, bueno, pues la mitad para cada una y se lo sumo, o sea, hay que tener mucho cuidado y hacer las cuentas bien hechas. Bueno, tercer factor que podemos tocar, pues el tercer factor que podemos tocar es la frecuencia. Si yo en principio aumento la frecuencia, lo que estoy haciendo es aumentar también la ganancia de las parabólicas. Fijaros lo que tenemos aquí, o sea, la formulita de la parabólica me dice que su ganancia es 20 logaritmo, una serie de factores más 20 logaritmo de la frecuencia. Luego entonces aumentaría, pero ojo, fijaros, también ese aumento de 20 logaritmo de la frecuencia que aparece en cada una de las ganancias me aparece como una pérdida exactamente igual, 20 logaritmo de f, en la atenuación de espacio libre. Luego, ojo aquí, porque si yo aumento en la frecuencia, ponerlo en rojo, tengo dos efectos. O sea, por un lado, efectivamente, la ganancia de t y la ganancia de r aumentan como 20 logaritmo de la frecuencia, con lo cual eso dices fenomenal. Pero por otro lado tengo que las pérdidas en espacio libre también aumentan, y aumentan de la misma forma, como 20 logaritmo de la frecuencia. Luego tengo entonces dos factores por aquí positivos, digamos, y un factor negativo por otro lado, con lo cual me va a quedar un único factor
positivo de 20 logaritmo de la frecuencia. O sea, 20 logaritmo de la frecuencia nueva es igual a ese factor, va a aumentar como 20 logaritmo de la frecuencia antigua más 3 dB. ¿Vale? Lo que yo quiero es que con la frecuencia nueva tenga un factor que sea igual que el de la antigua, pero más 3 dB. Si de aquí despejáis, me sale que la frecuencia nueva es igual a 14,3 GHz, que sería la tercera forma de compensar esas pérdidas. ¿De acuerdo? Bueno, habéis visto entonces cómo directamente mirando la ecuación de Friis, evaluando cada término, puedo compensar esas pérdidas, resumiendo o transmitiendo más potencia, o aumentando el diámetro de una parabólica o de las dos, o aumentando la frecuencia de transmisión del enlace. En este último caso, ojo, porque tengo dos factores que juegan a favor, un factor que juega en forma de la misma forma, y con ello directamente pues, puedo sacar ese valor de la frecuencia. Bueno, espero que os haya quedado claro el ejercicio. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me la podéis hacer llegar, preferiblemente a través del foro que hemos creado en la intranet, o si no y preferís hacerlo en privado, pues a través de un correo electrónico. Trabajar los problemas no los vayáis dejando, trabajar la lección, porque con las indicaciones, como habéis visto, del rectorado, estas clases o este material que se está colgando en la web es material docente y por tanto la asignatura sigue progresando, sigue avanzando y de hecho bueno, pues, intentaremos mantener el mismo calendario, la misma programación que consta en la web de la asignatura. Un saludo a todos y cuidaros del coronavirus.